Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast. Realmente para nosotros es maravilloso poder estar aquí, compartir con ustedes nuestros pensamientos, compartir con ustedes el mensaje que nace en el fondo de nuestro corazón, que es un mensaje sincero, genuino, que no pretende tener la verdad, ni mucho menos la razón. Es un mensaje que se ha construido en el paso de los años y a través de nuestras propias experiencias como seres humanos. Y al mismo tiempo son mensajes que tienen fondo y profundidad, que tienen bases sólidas, algunas de ellas ancestrales, algunas de ellas un poco más contemporáneas, algunas de ellas se basan en la psicología, en la ciencia, otras en la filosofía, otras en la ancestralidad, otras en corrientes de pensamiento, otras en movimientos espirituales. Nosotros tenemos una mezcla de muchas corrientes y decidimos darle nuestro sello de identidad, porque al ser nosotros practicantes y estudiosos y por sobre todo curiosos de el hecho de existir como individuos, pues hemos ido aprendiendo y al mismo tiempo hemos ido experimentando. Y ese camino de experimentación nos ha dado aprendizajes, que son los que compartimos con ustedes, tanto en los libros, en los podcasts, en los programas de entrenamiento, en las mentorías y en todo lo que hacemos dentro del Movimiento 4. Antes de iniciar este podcast y el tema de hoy, quiero decirles, así como lo mencioné en la introducción del libro, que nosotros llevamos un mensaje que no juzga, un mensaje que habla de nosotros, pero que tiene mucho a ver con ustedes. En nuestro mensaje no queremos tener la verdad. Es más, motivamos a las personas a que desde un pensamiento crítico puedan investigar, puedan ir más a fondo. Nosotros aquí tenemos informaciones que algunas veces aparentan ser complejas, difíciles de entender. Y el propósito con todo este proyecto, tanto del libro que ustedes ahora mismo están consumiendo, como de los próximos libros que vienen, y de todo lo que hacemos aquí en el movimiento, es poder traer desde ese mundo complejo a un mundo más simple y práctico algunas de las informaciones que suman y complementan la experiencia de autoconocernos, la experiencia de restaurar infinidad de detalles internos desde nuestros pensamientos, desde nuestras emociones, desde nuestras sensaciones, para que podamos al final llevar a cada individuo al que podemos guiar y acompañar a que puedan vivir en un estado constante de plenitud, de armonía, de paz, de felicidad, de satisfacción, y que por ello sus vidas cobre mayor sentido del que ya tienen. En este primer podcast nos sumergiremos en la fascinante exploración de nuestros vacíos internos y entenderemos el impacto de ellos en nuestras vidas. Van a haber muchas cosas aquí en este audio. Quiero decirles que yo personalmente no edito los audios. Todo lo que tú escuchas es la manifestación de mi corazón, sin edición. No quiero venir aquí con una máscara, ni a perfeccionarme, ni a tener el audio perfecto, ni el mensaje perfecto. En vulnerabilidad y humildad, entrego este mensaje con mi corazón, sabiendo que puede
ser señalado, criticado y no recibido por muchos. Pero también sé que muchos lo pueden abrazar. Así que mi mayor recomendación para ustedes es: no critiquen ni juzguen al mensajero. Escuchen el mensaje. Si el mensaje hace sentido para ustedes, abrácenlo, prosésenlo, hagan lo que deban hacer con él. Y si no hace sentido, déjenlo pasar. Simplemente eso. Reconocer quiénes somos hoy y cómo nos encontramos en el presente es un paso fundamental para embarcarnos en un proceso de autoconocimiento profundo y consciente. Pero sin embargo, debemos ser conscientes de que este cambio no será sencillo, que este cambio no será rápido, ni siquiera va a ser fácil. Es más, al final creo que tampoco será particularmente divertido. De hecho, con seguridad les digo, puede ser doloroso. En ocasiones, incluso esta experiencia de autoconocernos nos lleva a adentrarnos en profundidades que nosotros en algún momento de nuestras vidas, de manera consciente o no, decidimos olvidar, alejar o inclusive rellenar para evitar enfrentarla. Así que autoconocerse implica provocar la transformación más poderosa en nuestra vida. Creo yo que esta transformación puede ser vista como una metamorfosis, donde se requiere enfrentar la muerte de antiguas creencias y de antiguos patrones. Y sí, obviamente, esto también lleva y conlleva dolor y lágrimas. Al final de este proceso, quiero decirles que por encima de ese dolor y por encima de esas lágrimas, nos aguarda la vida, la felicidad, la paz y la plenitud que tanto anhelamos y que es la razón por la cual estamos hoy aquí. Tú escuchando mi mensaje y yo entregándote este mensaje. Durante mucho tiempo, yo sé que nosotros decidimos buscar la plenitud de una manera equivocada. Decidimos perseguir sueños superficiales, materiales, e incluso muchas veces algunos de ellos inútiles. Pero todo esto fue debido a nuestro desconocimiento del verdadero significado que tiene la plenitud. La sociedad nos ha enseñado que la plenitud se encuentra en el dinero, en el éxito, el reconocimiento. Y creo yo que de una manera muy insistente nos ha enseñado que la plenitud se obtiene en el estatus social. Y sabes, no te culpo por haber creído en esa ilusión, pues yo también pasé por esa etapa. Sin embargo, ha llegado el momento de transmitir para ustedes un mensaje que va mucho más allá de lo material, que va mucho más allá de lo lógico, inclusive va mucho más allá de el estatus del ego. Es un mensaje dedicado a explorar y a desnudar lo espiritual y aquello que aparentemente puede ser subjetivo y para muchos algo sin sentido. El autoconocimiento para nosotros es esa proximidad con nosotros mismos, es esa proximidad con nuestro ser espiritual interno y es esa gran proximidad y relacionamiento con Dios, el Creador. Hay algo importante a decir y es que muchos de nosotros desconocemos o decidimos ocultar de nuestra vida
un dolor profundo que está causado por el rechazo, por el abandono, por la falta o inclusive por el exceso de amor, entre muchas otras razones, las cuales han sido estudiadas por la ciencia, por la filosofía, por la antropología, estudios que a lo largo de la historia han llegado a la determinación de que todos los seres humanos cargamos un dolor profundo causado por algunas de estas circunstancias. Y nosotros mismos hemos creado un sufrimiento interno. Y no digo esto para culparnos, para que nos sintamos mal con nosotros mismos. Estoy trayendo a tu vida un mensaje de realidad. Y ese sufrimiento interno algunas veces parece o pudo haber parecido en el pasado que era un sufrimiento incurable. Muchas veces en el pasado, al sentir ese sufrimiento, decidimos ocultarlo, decidimos negarlo, decidimos menospreciarlo para que no duela. O quizás muchos de nosotros aún lo hacemos. Y es que creemos erróneamente que al hacer esto, nosotros mitigaremos los sentimientos que quizás nos sumergen en ese espacio vacío que evitamos explorar, en ese espacio del dolor. Ese dolor algunas veces se manifiesta como un agujero en el pecho o como una sensación de insatisfacción constante o como una sensación de que hay un vacío donde sentimos como si algo nos faltara, como si algo en nosotros no estuviera completo. Tradicionalmente, a este agujero se lo ha llamado vacío, y es la razón por la cual hoy estamos hablando de estos vacíos. Y es también la razón por la cual hemos creado este encuentro de 7 días contigo mismo. Porque sabemos que hay muchas cosas que están ocultas y que a simple vista parecen no estarlo. Inclusive para aquellos que especialmente han priorizado su vida hacia la búsqueda por lo material y al mismo tiempo han dejado de lado su desarrollo emocional espiritual, estas cosas ocultas son mucho más profundas. ¿Qué pasa con la realidad que sentimos y que a menudo callamos? No con aquella realidad que vemos o que escuchamos. No nos referimos a ese plano, sino al plano más interno, que yo, Jairo, a nivel personal, creo que es la verdadera realidad. Y te pregunto a ti, ¿qué hay de esa realidad oculta que no depende de comida, ni de ropas, ni de casas, ni de autos, ni de joyas para poder existir, pero que existe a pesar de no depender de eso? ¿Qué ocurre con ese profundo vacío emocional? Yo estoy seguro que tú, a estas alturas de tu vida, estás reflexionando en esta verdad que yo traigo para ti y que tú mismo la sientes, la verdad del vacío. Y estoy seguro de eso porque tú estás aquí, escuchándome, y estás leyendo el libro. Así que si tú estás leyendo esto y escuchando esto, quiere decir de que tú estás en esa búsqueda de la plenitud, que tú quieres llenarte, que tú tal vez te sientes así, vacío, insatisfecho, con un agujero en el pecho. Y sé que has buscado alcanzar todas tus metas y todos tus sueños dentro del plano material, lo cual a mí en lo personal me parece fascinante. Pero al mismo tiempo, yo sé que has reconocido que esa materialización no es suficiente, no lo es todo. Tú ya has descubierto que ese agujero interno,
que ese vacío existe, que esa sensación de infelicidad, que esa insatisfacción, a pesar de tenerlo todo materialmente, es lo que tú necesitas llenar para experimentar la plenitud que anhelas. Y quizás, solo quizás, no sabes cómo hacerlo. Y yo creo que entre tú y yo tenemos muchas cosas en común, muchas, tanto de la vida con foco en lo material, como el reconocimiento de esa insatisfacción y de ese vacío, como en tu deseo de vivir plenamente, de poder disfrutar tus logros, tus realizaciones, tus éxitos, tus conquistas, pero sintiéndote absolutamente completo. Yo creo que nos parecemos porque queremos experimentar la paz, la felicidad, la confianza, la seguridad. Y también queremos que nuestra vida tome un sentido de vivir. Un sentido que nos permita estar en armonía con nosotros mismos y con los demás. Así que por eso estoy impresionado por tu determinación para buscar algo diferente, para hacer algo distinto en esa tu búsqueda por llenar ese vacío en tu vida. Ya te diste cuenta que no es lo material. Ya sea que comprendas completamente el propósito de esta búsqueda o no, estás dando el primer paso o uno de los pasos al cambio en tu vida. Y aquí sé que pueden quizás surgir muchas preguntas en tu mente en este momento. ¿Por dónde debo empezar? ¿Cuáles son los pasos prácticos a seguir? Quizás te preguntarás si llenar estos vacíos emocionales o adentrarte en el autoconocimiento te va a alejar de lo material o te implicará renunciar a tus logros, a tus realizaciones o seguir detrás de ellas. O incluso podrías preguntarte a quién debes acudir en busca de ayuda durante este proceso. Y vengo a decirte varias cosas. Primero, permíteme aclararte algo que se quedará grabado, quiero yo, en tu memoria para siempre. Y es que sanar las heridas emocionales, conocerte a ti mismo, llenar los vacíos y encontrarle sentido a la vida, depende únicamente de ti y de tu trabajo diario, mi querido y mi querida. No es una carga adicional a tus días ajetreados, complicados, sino que esto es una prioridad para el resto de tu vida. Estos procesos nunca se detendrán. Por eso, desde que es el punto de partida, quiero abrir tus ojos a una realidad. Y es la realidad de que tú necesitas trabajo diario y dedicado. Un trabajo consciente, un trabajo esforzado, un trabajo profundo y bien genuino. Un trabajo sin excusas, sin pretextos, sin negativas. Por supuesto, todo esto si verdaderamente deseas vivir en plenitud. Claro está. Imagina que para alcanzar la vida que tú estás planeando tener, que es una vida plena, que es esa vida plena que deseas, se requieren 2 etapas previas para iniciar a vivir esa vida. El punto de alcanzarla o no es muy particular para cada ser humano. Pero tú requieres de 2 etapas previas para iniciar a vivir en plenitud. Y es, primera, el reconocimiento de tu esencia y de quién eres tú en realidad. En realidad, porque todo lo que has construido hasta hoy, que lo llamas identidad, personalidad y demás, es tu presente, pero no sabemos si es tu realidad, tu verdad. No sabemos si es realmente tu esencia. Es algo que debes descubrir y espero poderte acompañar en ese camino.
En este proceso de reconocer tu esencia, debes adentrarte también a la sanación del pasado y a la reestructuración de tu presente, con el propósito de que tú puedas visualizar el futuro. Una vez tú te reconoces, conoces tu esencia. Una vez tú te sanas tu pasado. Una vez tú te reconstruyes en presente, tú puedes visualizarte. Y ahí, solamente ahí, tú podrás comenzar tu viaje, y lo llamo yo tu viaje propio de autoconocimiento y plenitud. Así que te invito a ver esta nueva etapa en tu vida como un entrenamiento. Un entrenamiento donde debes formarte, donde debes aprender, donde debes comprender y establecer los cimientos necesarios antes de emprender el camino hacia ese punto de plenitud. Una vez tú hayas adquirido los conocimientos y las habilidades necesarias, podrás practicar y experimentar por ti mismo lo que significa sanar el pasado, reconocerte en el presente y visualizarte en el futuro. Es algo que hoy no puedo explicar completamente, no en este momento, pero deseo de todo corazón que lo puedas experimentar. Esto lo llamo yo la autoaprobación. ¿Por qué? Porque eres tú quien evaluará tu progreso en este proceso de entrenamiento y práctica. Y al final serás tú quien en el momento adecuado sentirá que ha comenzado a vivir en plenitud. Tú sabrás cuando llegue ese momento. Nadie te lo dirá. Por esa razón, como primera fase de aprendizaje, considero que debes aceptar que todos los seres humanos tenemos vacíos y sufrimientos emocionales internos. Negarlos es tener aquellos vacíos, aquellos sufrimientos. No hay un ser humano totalmente perfeccionado en esta área. Esto ha sido diseñado por grandes pensadores, como en el caso de Freud, Carl Jung y muchos otros científicos y filósofos que han estudiado las emociones desde una perspectiva existencialista, es decir, se han dedicado su vida a investigar cómo el ser humano se siente por el simple hecho de existir. Existir, vivir, genera un sentimiento, una sensación. Ellos han explorado todas las etapas de la vida, desde la infancia temprana, la misma infancia, la adolescencia, la juventud, y ellos han descubierto que el ser humano se relaciona con el mundo de diferentes maneras en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la primera infancia, que se entiende desde antes de nacer hasta los 3 años, se dice de que el relacionamiento del ser humano con el mundo ocurre a través de las sensaciones. Circunstancias como el rechazo, inclusive antes de nacer, el abandono de alguno de los padres, inclusive antes de nacer, y la rabia que puede generar nuestros padres por cualquier razón, inclusive antes de nacer, y entre otras cosas, pueden generar heridas emocionales. Y estas heridas determinarán nuestras interacciones con el mundo en etapas posteriores, como la infancia, que se contempla entre los 3 a los 8 años, donde nosotros nos relacionamos con el mundo a través de las emociones. Y se dice que nos convertimos en esponjas que sienten, no solo a través de los sentidos físicos, sino también a nivel emocional. Durante esta etapa, que es la etapa del nacimiento, las heridas y los dolores debido al rechazo, al abandono, a la falta de amor, a la ausencia, inclusive al exceso de amor y a otros cuantos factores adicionales,
se convierten en una constante que generan un gran impacto y que determina la manera como nos vamos a relacionar como humanos en las siguientes etapas. ¿Cuál es la siguiente etapa? La tercera etapa, que es una etapa de los 8 a los 16 años. En esta etapa, nosotros nos relacionamos con el mundo a través del pensamiento. Aquí es cuando construimos sistemas de creencias basados en nuestras sensaciones, que hacen parte de la primera etapa, y nuestras emociones, que hacen parte de la segunda. Y ese sistema de creencias moldea nuestra realidad y nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir, nuestra forma de experimentar el mundo. Así que durante estos periodos ocurrieron muchas cosas que tal vez hoy, tú a tus 30, 35 o 40 años, nunca te has detenido para examinar o comprender lo que sucedió. O quizás sí, tal vez ya has estado en procesos de terapia, tal vez has estado en procesos de acompañamiento clínico con psicólogo, psiquiatra, o has buscado terapeutas, o te has acercado al camino espiritual en cualquiera de sus corrientes para poder sanar, perdonar y un montón de cosas en tu vida. Pero por diversas razones y por diversos motivos, con frecuencia siempre es el dolor, el remordimiento o el odio, tú no has explorado en profundidad estas etapas. Pero yo sé que si tú te decides a visitar estos momentos con la firme convicción de aprender de ti mismo, con esa convicción de evolucionar, de sanar, de perdonar lo que sea necesario, te sorprenderás con la cantidad de información que tú vas a descubrir y sobre todo con las conexiones que vas a establecer. Y vas a entender que gran parte de las circunstancias, de las emociones y de las sensaciones de tu hoy presente vienen íntimamente conectadas con experiencias de esos 3 primeros momentos de tu existencia, de esas 3 primeras etapas. Es por eso que creo firmemente que explorar el pasado es adentrarte en un mundo súper fascinante y por sobre todo gratificante. Es un viaje para llenar los vacíos. Yo tenía miedo de ver el pasado, de viajar ahí. Siempre tuve miedo. Pero desde que me aventuré en ese camino con herramientas, luego con técnica, empecé a observar de que es algo muy gratificante. Porque cuando tú comprendes mejor tu origen y cómo esos vacíos de tu origen te afectan, solamente así tú vas a poder saber qué debes hacer para sanarlos. Y eso es algo invaluable. Y eso causará con seguridad una revolución interna ahí dentro de ti. Estoy seguro que recordarás mis palabras cuando lo estés viviendo. Quiero recordarte que estos podcasts son un complemento del libro. Como ya has notado, en el libro buscamos brindar información práctica, así como compartir mi propia experiencia y la de muchas otras personas consultadas en el camino. Nuestro objetivo realmente es orientarte sobre cómo llenar los vacíos y cómo vivir una vida plena. No buscamos profundizar en la teoría ni en los fundamentos, mucho menos en conceptos muy profundos. Realmente mi intención es que tú aprendas cómo llenar esos vacíos desde una manera práctica y sencilla, para que tú puedas comenzar a ver resultados en tu vida. Y es que al final esos resultados también dependerán de tu nivel de acción y de compromiso. Por eso creo yo que es importante que tú conozcas por ahora lo básico, lo práctico. Si estás interesado en algún momento en profundizar en conceptos, en teoría, en aplicabilidad y profundizar en fundamentos del autoconocimiento,
Pues yo te sugiero que al finalizar de esta experiencia de 7 días, consideres unirte a nuestro programa de autoconocimiento profundo. Es un entrenamiento completo que se extiende por 49 días y aborda en detalle muchos de los conceptos más relevantes para aprender sobre nosotros mismos. También este entrenamiento incluye ejercicios, terapias grupales, terapias individuales para ayudar a las personas en el proceso. Más adelante te proporcionaré más información al respecto. Por ahora lo más importante es que tomes nota de lo que puedes hacer y de las acciones que puedes implementar. Así que vayamos a lo práctico. Quiero contarte cómo explorar y profundizar en los vacíos. Y antes de decirte cómo hacerlo, yo quiero mencionar que esto va a implicar hacer un viaje y adentrarte en tus emociones, en tus pensamientos y en experiencias para poder identificar las áreas en las que tú sientes una falta de satisfacción, de significado, de plenitud, áreas de tu vida. Esto requiere realmente ser conscientes de nuestros sentimientos, ser conscientes de que si examinamos esos vacíos de una manera honesta y sin juzgar, pues va a poder ser fácil reconocerlos y sanarlos. Vamos a abordar 5 aspectos prácticos en este audio para que tú puedas al final de estos aspectos entender cómo explorar y cómo profundizar en tus vacíos, cómo conocer los orígenes de los vacíos, cómo afectan los vacíos en la vida, cómo podemos sanar esos vacíos o llenar esos vacíos y algunas herramientas que quiero compartir contigo. Así que hay algunas preguntas que pueden ayudarte en esta exploración. Por ejemplo, si tú te preguntaras, ¿en qué áreas de mi vida siento que hay vacíos o insatisfacción? Puedes tú mapear eso y desde ahí tener un primer indicio de dónde está ese vacío, en cuál de esas áreas. ¿Qué emociones surgen cuando experimento estos vacíos? Sería otra pregunta muy, muy importante. ¿Qué siento cuando ese vacío llega? ¿Qué necesidades no están siendo satisfechas? Otra pregunta clave. Otra, ¿cómo crees que llenar tus vacíos internos podría impactar otras áreas de tu vida? ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer para comenzar a llenar tus vacíos internos? Yo mapeé aquí 5 preguntas que para mí son claves. Identificar en cuál de las áreas está el vacío. ¿Qué emociones surgen detrás de esos vacíos? ¿Qué necesidades no están siendo satisfechas en mi vida? ¿Cómo creo que llenar mis vacíos podrían impactar las otras áreas de mi vida? Y preguntarme qué cambios estoy dispuesto a hacer para comenzar a llenar esos vacíos. Y aquí hay algunas acciones para poder explorar y llenar los vacíos. Quiero entrar a ellas, porque existen diversas acciones que puedes tú considerar para explorar y para llenar aquellos vacíos. Te voy a dar algunas opciones o ideas cortas, pero quizás tú ya lo has experimentado, por ejemplo, en terapia individual, porque buscar la ayuda de realmente de un terapeuta o al menos de un consejero que pueda ayudarte a explorar y a comprender tus vacíos dentro de un entorno seguro y confidencial es muy importante. Pero hay otras acciones que no dependen de un profesional o de un terapeuta o de un consejero. Por ejemplo, la escritura terapéutica. De esto hablamos también hoy en el primer día de lectura. Y consiste en llevar un diario
que no es un diario como el de la escuela, donde escribías qué te había sucedido, sino un diario un poco más consciente, más maduro, dedicado realmente a hacer terapia. Y en ese diario tú puedes escribir, entre muchas cosas, cartas a ti mismo para, por ejemplo, reflexionar sobre tus pensamientos, sobre qué estás sintiendo, frente obviamente a esos vacíos que experimentas. Entonces se convierte como en, ok, identifico el vacío, identifico qué siento y ahora lo voy a escribir. Hay otra acción muy maravillosa que a mí también me ayudó bastante y es el arte desde esa expresión terapéutica. Tú puedes utilizar formas de expresión artística como la pintura, como el dibujo. A mí me encantaba el dibujo y la danza, o inclusive la música para quien le guste. Y a través de estas expresiones, pues podemos explorar y dar forma a esos vacíos internos desde una manera no verbal. Ayuda muchísimo esto. Otra acción, la meditación y el mindfulness. Y es que practicar la atención plena y practicar la meditación puede ayudarnos a conectar con los vacíos, pero también nos puede ayudar a observarlos sin juicio. Y creo yo que de una manera significativa nos puede ayudar a desarrollar una mayor comprensión de ellos. Así que meditar y llevar tu atención en total plenitud hacia esas áreas de tu vida, hacia cómo te sientes frente a esos vacíos, creo que te va a ayudar muchísimo. Inclusive antes de escribir, inclusive antes de hacer arte terapia, puedes hacer ese ritual de meditar unos pocos minutos. La meditación no implica que tengas que repetir una oración. Puedes simplemente llevar toda tu atención hacia adentro de ti y sentir, permitirte sentir. Y luego de eso, intencionar ese autodescubrimiento, esa autoobservación que va a implicar ver cómo te sientes, qué piensas. Y una vez identificas el vacío y lo que piensas de él en cualquier área de tu vida, puedes escribirlo y quizás luego también puedes hacer arte con él. Es muy valioso esto que te estoy diciendo, realmente funciona. Segundo punto del día de hoy. ¿Cómo conocer los orígenes de los vacíos? Mira, los vacíos pueden tener diversas raíces y cada uno de nosotros puede tener experiencias y circunstancias únicas que han contribuido al desarrollo de esos vacíos. Así que algunas posibles fuentes de los vacíos internos pues pueden incluir traumas emocionales, experiencias de abandono, falta de conexión emocional, quizás falta de esa conexión con algunas relaciones importantes, carencias en la infancia, expectativas y muchas de ellas no cumplidas e inclusive pérdidas significativas. Estas son fuentes que generan vacíos. Así que conocer los orígenes de los vacíos va a implicar la exploración de nuestra historia personal y por sobre todo prestar atención a las experiencias que podrían haber contribuido a la formación de los vacíos. Para eso hay algunas formas de conocer los orígenes. Yo practico todas y espero que tú puedas tener la oportunidad de vivirlas, pero las voy a mencionar rápidamente aquí en este audio. La terapia de regresión es maravillosa porque vas a poder ir a tu camino de retorno, vas a poder verte. Trabajar con un terapeuta especializado en terapia de regresión va a ayudarte a explorar y a comprender esos eventos del pasado que pueden haber contribuido
en la formación de esos vacíos. Yo estoy estudiando esto, estoy preparándome para poder acompañar y ayudar a otras personas. Y hacerlo conmigo mismo también. Soy el principal conejillo de Indias y el ratón de laboratorio de todos mis procesos de autoconocimiento y sobre todo de acompañamiento y de terapia. Los análisis de la infancia también es una manera, ¿no? Una forma de conocer esos orígenes de los vacíos. Puedes reflexionar sobre tus experiencias y sobre las relaciones que tuviste en la infancia. Puedes identificar algunos factores o patrones que puedan haber dado lugar a esos vacíos. Otra manera o otra forma de conocer ese origen puede ser el diálogo interno. Maravilloso. Practica el diálogo contigo mismo. Haz una conversación imaginaria con tu yo. Visualízate a ti siendo más joven y habla con él. Esto te va a ayudar a comprender mejor las necesidades que no fueron satisfechas por tu joven. Y también te va a ayudar a conocer y te va a revelar algunos de los eventos que pueden haber contribuido a que nazcan esos vacíos. Hay algo también interesante que la investigación genealógica es poder explorar tu historia familiar y conocer esas experiencias y patrones que han sido transmitidos a través de las generaciones. Eso puede brindarte pistas sobre los orígenes de los vacíos internos tuyos. Por ejemplo, en mi caso yo tenía un patrón de abandono de padre que vino a través del padre de mi padre y del padre de mi madre, y yo fui abandonado por él. Y ahí entendí que había un gran patrón. Obvio, luego tienes que hacer un trabajo, ¿no? con esta identificación del vacío. Pero nada que no se resuelva. Hay terapias también como la terapia del trauma, que es una terapia que tiene unos 80 o 90 años de aplicación, muy increíble. Yo la realizo con varias personas dentro del movimiento. Y es que trabajar con una persona que tenga esa especialización, yo no acredito que tenga que ser certificada, pero si tú lo quieres ver así, está bien. Hay personas terapeutas que nos enfocamos un poco en el trauma para explorar y comprender los eventos que causaron traumas en el pasado. Y esos eventos de trauma pueden estar muy relacionados con los vacíos de las personas. Puedes hacer un examen de creencias limitantes. Explora y cuestiona las creencias limitantes que tú has internalizado a lo largo de tu vida. Esas creencias pueden contribuir a la formación de tus vacíos. Solamente hazte un examen. Algo que funciona muy bien sabiendo elegir a las personas correctas es la retroalimentación de personas cercanas. Busca la perspectiva y el apoyo de personas que estén cercanas a ti, quizás amigos íntimos, seres queridos. Y eso te va a ayudar a obtener una visión externa sobre tus vacíos y tus posibles orígenes. Ahora, hay una forma que para mí es la que más funciona. Y para mí, en mi propia experiencia de vida, puedo decir que ha sido o es la manera o la forma de llegar a mis vacíos, a mis dolores, a mi historia de vida, de una manera muy simple y de una manera muy consciente, y es conversar con Dios. Para muchos, pues Dios representa diferentes conceptos y creencias. Algunos lo ven a Dios como un ser con barba y ropas blancas, que está sentado en su trono y juzgando al mundo. Otros quizás lo consideran una esencia indescriptible. Otros un todo que Él simplemente existe, que es indescriptible realmente. Y yo personalmente veo a Dios como ese todo que es indescriptible, que es sublime, pero más allá de nuestro entendimiento racional, también lo veo como alguien con quien podemos
relacionarnos y entablar una conexión personal. Para mí es algo fascinante pensar que aquel ser poderoso, que aquel creador de millones de estrellas y cientos de miles de galaxias, aquel que dio origen a la diversidad de aves, a los mamíferos, a los insectos, a las plantas, a los árboles, a los ecosistemas y a los seres humanos, no depende ni necesita de su creación, porque Él ha creado para que su creación dependa de Él. Así que nosotros, como criaturas creadas por ese ser divino, somos nosotros quienes, a través del conocimiento de los orígenes de nuestros vacíos, podemos descubrir datos e información oculta en nuestro interior. Y esa información puede ser revelada por Dios. Nosotros dependemos muchas veces de que esa divinidad nos ilumine y nos revele cosas del pasado, que algunas veces no se revelan ni con terapia, ni con conversas, ni con procedimientos terapéuticos cualesquiera. Hay muchos desbloqueos y hay muchas informaciones que vienen de la conexión espiritual. Porque además de herramientas como terapias trascendentales, como la meditación, la lectura y quizá la revelación de información a través de diálogos con otras personas, en mi caso, ha sido a través de la conversación personal con Dios como yo he podido descubrir aspectos muy profundos dentro de mí. Yo sé, puede sonar sorprendente, pero es una realidad tangible en mi vida. Para mí, relacionarme con Dios, implica obtener el derecho a recibir revelaciones, porque al relacionarte con Él, Dios revela el pasado y Él guía hacia el camino del futuro. Es algo magnífico que yo espero poder compartir con ustedes a lo largo de nuestros encuentros. Hoy, en nuestro primer encuentro aquí, no quiero asustarlos, ya que entiendo que muchos podrían no estar preparados para un diálogo tan profundo, pero a la vez tan sensible y veraz. No hablo solo de mi propia experiencia personal, sino también desde la experiencia de millones de seres humanos y científicos inclusive, que han correlacionado la experiencia de Dios con la plenitud y el llenado de vacíos. Aunque nuestras visiones de Dios pueden diferir, es posible entender que cada individuo tiene su propio sistema de creencias, que está basado en diversas variables, como el pasado, la crianza, la educación, los círculos sociales y también las experiencias trascendentales. Así que les pido que mantengamos aquí siempre un diálogo abierto y que sea un diálogo respetuoso mientras exploramos estos temas. El tercer punto que quería traer es cómo afectan los vacíos. Los vacíos internos pueden tener un impacto, yo lo veo significativo en nuestra vida, pero también en nuestro bienestar emocional. Habíamos hablado de que pueden manifestarse como sentimientos de insatisfacción, algunas veces crónicos, como también falta de propósito, dificultad para establecer y también para mantener relaciones saludables. También se pueden manifestar en la búsqueda constante de aprobación externa o de comportamientos autodestructivos en algunos casos. En el mío llegó a ese punto. Estos vacíos también pueden afectar nuestra autoestima y nuestra confianza y generan inseguridad, pero también generan dudas sobre nuestro propio valor y sobre nuestra capacidad. Los vacíos, para mí, pueden tener un impacto en nuestra salud mental y emocional. Y esto contribuye a la creación y generación de ansiedad, de depresión y de muchos otros trastornos psicológicos. Creo yo que los vacíos realmente pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas.
quiero es que exploremos cómo afectan estos vacíos y qué consecuencias se pueden generar. Por ejemplo, la dificultad para experimentar satisfacción es algo común que genera el vacío. No puedes sentirte satisfecho. Siempre sientes que algo falta, que estás incompleto. También alguna consecuencia del vacío puede ser la búsqueda constante de la validación externa, porque aquellas personas que experimentamos vacíos, a menudo buscamos desesperadamente la validación y la aprobación de los demás para poder llenar ese vacío emocional. También las relaciones insatisfactorias pueden ser consecuencias de los vacíos. Y estas relaciones insatisfactorias pueden conducir a algunos patrones de dependencia, de necesidad excesiva o de falta de límites saludables en las relaciones. La baja autoestima y la falta de confianza también es un elemento que lo veo como una consecuencia, porque los vacíos pueden minar nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. Nos pueden llevar a creer que no somos suficientes o que no merecemos amor, que no merecemos felicidad. Hay algo también que yo veo recurrente y son los comportamientos compensatorios, porque algunas personas intentamos compensar los vacíos internos a través de comportamientos adictivos como el consumo de drogas, la adicción al trabajo o algunas otras conductas compulsivas. Los sentimientos de soledad y aislamiento también son consecuencias fuertes de los vacíos, que estar haciendo que creamos que nadie más puede entender o llenar ese vacío emocional nos convierte en víctimas. Y ese victimismo nos lleva a sentirnos solos y a querer estar aislados. La baja motivación y la falta de dirección también son muy frecuentes consecuencias. La baja motivación dificulta el establecimiento de metas y cuando no tienes dirección, la búsqueda de un propósito significativo es muy difícil. Otro aspecto que lo veo muy frecuente y es la dificultad para manejar emociones. Los vacíos pueden hacer que quizás sea más difícil manejar nuestras emociones y eso puede llevarnos a cambios de humor, a ansiedad, a depresión. Es difícil manejar nuestras emociones cuando nos sentimos vacíos, insatisfechos. También veo muchos amigos, gente conocida y en mi propia experiencia de vida, que la autoexigencia excesiva se convirtió en una de las consecuencias. Algunas personas que tenemos vacíos podemos establecer estándares demasiado altos para nosotros mismos y buscamos constantemente logros externos para llenar ese vacío emocional. Y generamos también una sensación de vacío existencial, porque quizás nos podríamos plantear preguntas persistentemente sobre el propósito y el significado de la vida. Sentimos que no vale la pena ni siquiera vivir o que la vida no tiene sentido. Y eso se genera a través del vacío. Así que es crucial comprender cómo nos afectan estos vacíos internos para poder tomar alguna medida que nos ayude a sanar y llenar esas áreas que se encuentran vacías. Es importante tener en cuenta que al explorar y al abordar los vacíos internos, nos adentramos en un proceso individual que definitivamente requiere tiempo y requiere esfuerzo. Cada persona tiene una experiencia única y un camino propio hacia la sanación y la plenitud. Pero si no invierte tiempo y no dedica esfuerzo, ese camino va a ser cada vez más lejano y cada vez más complicado llenar ese vacío.
También quiero compartir hoy con ustedes el cuarto punto: cómo podemos sanar los vacíos y encontrar plenitud y satisfacción en la vida. Son cosas muy prácticas, recuerden, no estoy yendo a profundidad, podría pasar horas hablando de esto, pero en el poco tiempo que tenemos trato de darle la información más práctica. Creo que en nuestro camino de sanación y de la búsqueda de plenitud, el autoconocimiento y la autocompasión juegan un papel fundamental. Es necesario que podamos desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y también cultivar la compasión hacia nuestro propio ser. Esto implicaría explorar, implicaría comprender nuestras necesidades, comprender nuestros deseos, comprender nuestros valores. Y también implicaría aceptarlos desde una posición de incondicionalidad para que podamos al final amarnos tal como somos. El autoconocimiento nos permite identificar lo que nos falta y lo que nos hace sentir completos, mientras que la autocompasión nos brinda el amor y la aceptación necesarios para sanar y crecer. No podemos subestimar el poder del apoyo emocional y terapéutico en nuestro proceso de sanación. Así que contar con la ayuda de un terapeuta o de un consejero realmente nos proporciona un espacio seguro para explorar aquellos vacíos internos, comprender su origen y trabajar en algunas estrategias y herramientas para poder sanar. Considerar unirnos a grupos de apoyo o comunidades con experiencias similares puede brindarnos un sentido de pertenencia también. Y quizá nos puede también mostrar que no estamos solos en el viaje. Una de las áreas más importantes a trabajar es la reconstrucción de nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque los pensamientos que se han generado a través de estos vacíos a menudo están relacionados con una baja autoestima y la falta de confianza. Así que para sanar es esencial dedicar tiempo y esfuerzo en reconstruir y fortalecer nuestra autoestima. Esto nos va a implicar desafiar y reemplazar, por sobre todo, pensamientos negativos por algunas afirmaciones y también por creencias más positivas, más empoderantes, que nos permitan reconocer nuestros logros y fortalezas y también valorar nuestro propio ser como personas únicas y, sobre todo, por favor, como personas valiosas. En nuestro camino de sanación no podemos olvidar ese papel crucial que juegan las relaciones significativas. Busquemos conexiones auténticas, conexiones de apoyo con personas que nos valoren y que nos inspiren. ¿Saben? Estas relaciones nos van a brindar sentido de pertenencia, apoyo, oportunidad de crecer. Al rodearnos de personas con una frecuencia de positivismo y personas constructivas, creamos un entorno que nos impulsa hacia adelante en nuestro camino de búsqueda de plenitud. Otro aspecto fundamental para poder sanar es el autocuidado, porque el autocuidado es un aspecto esencial en nuestro viaje de sanación. Dediquemos tiempo regularmente a actividades que nos nutran, que nos brinden alegría, ya sea a través de la meditación, del ejercicio, de un pasatiempo, o simplemente pasando tiempo en la naturaleza, que creo que es muy útil. Escuchemos nuestras necesidades y prioricémonos a nosotros mismos. Cuidarnos y atendernos desde una manera consciente nos ayuda a mantener un equilibrio emocional y a encontrar satisfacción en la vida. No importa que tengas 2, 3 hijos, una esposa o un esposo. Ámate, cuídate. Regálate ese tiempo. Sé tú tu prioridad. Practicar la gratitud
y la atención plena pueden también ser unas herramientas poderosas en nuestra búsqueda de plenitud. Dedica tiempo para reconocer, tiempo para apreciar las cosas buenas en la vida, incluso aquellas que son pequeñas. La gratitud nos ayuda a centrarnos en lo positivo y nos llena de gratificación interna también. Recuerda que el proceso de sanación es personal y único. Con paciencia, con autocompasión y con el apoyo adecuado, vamos a encontrar plenitud y satisfacción en nuestra vida. Los invito a que sigamos avanzando en este viaje, que exploremos nuestro interior y que cultivemos un amor incondicional hacia nosotros. Es fundamental. Así que despierta, valiente. Tú ahí que me escuchas, hombre, mujer. Ha llegado el momento de enfrentarte a estos vacíos, quizás que has evitado durante tanto tiempo. Quizás te has perdido en la búsqueda desenfrenada del dinero, del éxito material, y te has olvidado de lo más importante, de tu propio mundo interior. Es hora de reconocer tus heridas, es hora de ver tus vacíos. Ya sabes, no son meras ilusiones o creencias religiosas, sino experiencias reales que han dejado una huella en tu existencia. No puedes más ignorar esa urgencia y esa necesidad de llenar esos vacíos y sanar las heridas que te han limitado hasta hoy. Mira dentro de ti con valentía, con determinación. Reconoce que eres el único responsable de tu propio rescate y de tu propia liberación. No puedes esperar a que alguien más llene esos vacíos por ti, porque solo tú conoces la verdadera magnitud de tu dolor y solo tú conoces cuáles son tus necesidades más profundas. Deja de huir de ti mismo. Adéntrate. Vive este viaje de autodescubrimiento. Vive este viaje de sanación. Cuestiona hoy cuáles son tus prioridades y encuentra el equilibrio entre la búsqueda de todo ese éxito externo y el cuidado de todo ese mundo interno. Llena sus vacíos con amor propio, con autenticidad y también con conexiones significativas. Ojo, no permitas que el miedo o la comodidad te detengan en esta, tu travesía. Sé valiente y desafía tus propios límites. Enfrenta tus vacíos interiores con coraje, con determinación, y descubrirás que dentro de ellos se esconde un potencial gigante y la posibilidad también de una vida plena y enriquecedora. Querido, querida, es momento de reconocer que has sufrido, quizás en silencio, y has perdido parte de tu fuerza vital en ese afán de lograr tus metas. También te has alejado de personas que realmente te aportaban valor y vitalidad, sin darte cuenta de la importancia de aquellos en tu vida. Pero no te culpes. Ese tiempo ya pasó. No te culpes por el tiempo perdido, porque ahora tienes la oportunidad de sanar y ser responsable de tu propio bienestar. Acepta que necesitas llenar vacíos y reconstruir tu mundo interior. Mira, tienes a tu disposición a Dios, a tu familia, y si no tienes a tu familia, a tu comunidad, y si no tienes a tu comunidad, a nosotros, aquí como Movimiento 4, para apoyarte en este proceso. Abre tu corazón y permite que el amor y la compasión hacia ti mismo guíen tu camino. Reconoce que mereces una vida plena y significativa,
llena de alegría, llena de autenticidad. No temas pedir ayuda y buscar apoyo en aquellos que te rodeamos. Recuerda, llenar esos vacíos no significa renunciar a tus metas y ambiciones externas, sino encontrar un equilibrio saludable. Cultiva relaciones cada vez más auténticas, practica el autocuidado y escucha por encima de cualquier cosa las necesidades de tu alma. Hoy estás en el umbral de un renacimiento interno, donde tú puedes transformar tu vida y encontrar una felicidad duradera. No te desanimes, los desafíos van a llegar. Vas a encontrar muchos desafíos en este camino, porque cada paso hacia la sanación te acerca más a la plenitud y a la conexión contigo mismo. Pero van a existir desafíos. Sé que eres un héroe en tu propia historia, así que abraza este viaje, hazlo con amor, hazlo con valentía, confía en ti mismo y confía en el poder de la transformación interna. Aquí estamos para apoyarte en cada paso del camino hacia una vida llena de amor, de paz, de realización personal y de plenitud. Nos vemos mañana.